Llevamos unos días con el tiempo revuelto, muy buena temperatura, pero andamos entre nubes y claros. Xavi Fonseca, buenas noches. Buenas noches. Espero que este haya sido el peor de los días de la semana. Sin duda ha sido el peor día de toda la semana porque llega el buen tiempo, efectivamente. Lo que ha sucedido este lunes es que esa borrasca, la misma que nos ha dejado las nubes durante el pasado fin de semana, tenía un frente asociado que ha cruzado la comunidad. Vamos a ver algunas de las imágenes que nos ha dejado la jornada. El cielo ha estado cubierto durante prácticamente todo el día y también hemos tenido precipitaciones que en algunos momentos han caído con bastante intensidad. Con todo, ese sistema frontal no ha dejado importantes acumulaciones, ya que en ningún punto se han superado los 6 litros por metro cuadrado. Hoy ha sido además un día de bochorno, una sensación que experimentamos cuando las temperaturas son altas y tenemos mucha humedad, algo que impide que nuestro cuerpo pueda transpirar con normalidad. Las temperaturas han superado los 20 grados en toda la comunidad, incluso los 25 en muchas localidades, mientras que la humedad relativa ha superado en algunas zonas el 90%. Traemos buenas noticias porque a partir de mañana mejora el tiempo aquí en Galicia. En el mapa de las isobaras podemos ver esa borrasca muy bien destacada, la misma que nos ha estado dejando todas esas nubes durante los últimos días, pero podemos ver el anticiclón sobre el continente europeo. Es un anticiclón bastante extenso. Además, desde esta posición y siguiendo como siempre las agujas del reloj, el movimiento de los vientos a favor de las agujas del reloj, a partir de mañana este anticiclón comenzará a enviar aire cálido procedente del sur de la península, desde el norte de África. Así que mañana unas condiciones muy estables, un martes muy agradable, algunos matices importantes únicamente por la mañana, las nubes de estancamiento que nos va a dejar el nordés porque vuelve a soplar el nordés y también las nieblas matinales que van a aparecer en bastantes puntos de Galicia, tanto en el interior de la provincia de Lugo como en la provincia de Ourense, incluso en el interior de la provincia de Pontevedra. Únicamente por la mañana, porque por la tarde, como están viendo, fíjense qué mapa del tiempo tan bonito, cielos completamente despejados. Y con los cielos despejados, las temperaturas mínimas, como saben, la radiación ultravioleta escapa hacia el espacio, pues descienden. Van a superar de todas formas en algunas zonas los 12 grados, incluso en la provincia de A Coruña podría alcanzarse los 14 grados. Pero las máximas, con tanto sol, pues van a ascender, superando los 25 grados en muchas zonas de Galicia y, ojo, al interior, a Ourense en concreto, porque podrían alcanzarse ya este martes los 31 grados. Y traemos más buenas noticias, porque las principales agencias meteorológicas del planeta, la Met Office, la inglesa y la NOAA, la norteamericana, han presentado la semana pasada las previsiones estacionales para el verano, que está a punto de comenzar. No son muy fiables, no hay que hacerles demasiado caso, pero las noticias son muy buenas. En meteorología hay varios tipos de pronósticos. Para empezar, predicciones a corto plazo que informan con bastante detalle sobre el tiempo a 3 días vista. A partir de ahí existen predicciones probabilísticas que pueden llegar hasta los siguientes 10 días. También hay previsiones climatológicas que nos dicen cómo puede evolucionar el clima durante las próximas décadas. Y en el medio están las previsiones estacionales. É un pronóstico complicado, principalmente nas latitudes medias, porque depende moito das condicións iniciais, que este é un problema que ten a meteoroloxía, pero tamén das condicións de contorno. Es decir, hay que tener en cuenta, por ejemplo, lo que está sucediendo ahora mismo en el Pacífico. Nos meses anteriores tiñamos o fenómeno El Niño no Pacífico Ecuatorial, estaba marcando moito todo o devenir da atmosfera, pero prácticamente agora topámonos en un momento xa que está cambiando. De feito, para o próximo inverno posiblemente teremos La Niña, augas máis frías nesa zona, pero agora mesmo prácticamente non hai anomalías. También es importante prestar atención al Ártico, donde cada verano hay menos hielo. De feito, pois este ano hai moi pouco xeo no Ártico nestas datas, moito menos do que sería normal e, obviamente, todo eso, por eso estes modelos teñen que executarse ao longo de todo o globo, non ten ningún sentido que queramos ver as condicións en un lugar concreto. Sabemos que el deshielo del Ártico afecta al jet stream durante el invierno y que tiene consecuencias en Galicia, pero se desconoce cómo lo hace durante el verano, porque la meteorología estival tiene además sus particularidades. É a época do ano menos
menos sinóptica, por decirlo así, sinóptica a escala grande, na que nós, por exemplo, pois no inverno estamos vendo os anticiclóns, as borrascas, como se desplazan, e no verán normalmente as condicións suelen ser máis locais, pois unha tormenta, unha bolsa de aire frío que se desprenda, pero non necesariamente nos vamos a ver afectados, de feito casi nunca nos veremos afectados pola corriente en chorro que vai a estar moi movida para o norte. Aún así, la NOAA, la Agencia Meteorológica de Estados Unidos, y la Met Office, la del Reino Unido, han presentado la previsión estacional para los próximos 3 meses en Europa, y esta es su apuesta para Galicia. Para a Península Ibérica, en concreto para Galicia, é que parece que o verán debería chegarse bastante á normalidade. Eso, digamos, é a previsión de consenso de todos estes modelos. Non se ve que vai haber grandes anomalías e, se acaso, de habelas, irían sempre cara a un tempo estable, quere decir que sería normal tirando a seco no caso de chuvia e normal tirando a cálido no caso das temperaturas. E un pronóstico, ademais, que se pode estender a casi toda a Península Ibérica, únicamente na zona do Mediterráneo parece que hai unha anomalía un pouco máis potente cara ao sol e ás altas temperaturas. Por lo que está en juego, la previsión estacional para el verano es sin duda la más demandada, y este año parece que las noticias son buenas. Sí, un verán tranquilo, con as súas alternativas, isto é Galicia, temos aí o Atlántico, inevitablemente algún día pois o tempo vai a ser algo máis frouxo, pero en xeral esperamos que predomine o tempo anticiclónico, a partir de mañá, de feito, pois vamos a ver a chegada dun anticiclón, tempo anticiclónico, seco e bastante soleado, o que, bueno, seguro que nos vai a permitir facer o noso período de vacacións e as actividades sen ningún problema. De hecho, el buen tiempo comienza ya. Este martes recuperamos el anticiclón y el miércoles llega el calor. Bueno, Gladys, pues he traído muchísimas noticias. Mañana viene el buen tiempo, el miércoles el calor y encima vamos a tener un buen verano. Yo estoy encantada, pero habrá quien diga que no le gusta tanto el calor. Gracias, Xavi, hasta mañana. Hasta mañana. Nosotros seguimos con otra historia como mínimo curiosa. Es la ruta de los eternos datos positivos. El Camino de Santiago no deja de crecer cada año en cuanto a visitas, pero ¿qué hacen exactamente los peregrinos cuando llegan a su meta? Desde luego, hacerse con su Compostela, el pasaporte que acredita sus etapas, su duro camino. También, ya lo saben, acudir a la misa del peregrino normalmente, entrar por el pórtico de la gloria, abrazar al apóstol. Los ritos son casi innumerables, pero hace unos días descubríamos, gracias a nuestros compañeros de La Voz de Galicia en Santiago, otra nueva costumbre que nos sorprende. Ahora lo que se lleva es tocar una de las losetas que hay en pleno Obradoiro. Es la placa conmemorativa del reconocimiento del Camino de Santiago como itinerario cultural europeo, concedida ya en octubre de 1987. Nadie sabe a ciencia cierta por qué se está haciendo esto, pero lo cierto es que ya lo ven en estas imágenes. Unos minutos durante una tarde en el Obradoiro y todos los peregrinos estaban a ello. Hoy nos detenemos precisamente en todos esos ritos que tienen como centro la Catedral de Santiago. Son fórmulas que repetimos en base al boca a boca. ¿Tienen un pozo eclesiástico o tienen algo más de pagano? Hoy tenemos el placer de preguntárselo a uno de los grandes conocedores de este templo, de su historia y de su arqueología. José Suárez Otero, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. No sé si con esta anécdota que le mostrábamos a todos aquellos que nos ven, estas manos sobre esa loseta, ¿es así como se crean las tradiciones o es una simple anécdota? No, no es una simple anécdota, es una transferencia de la ritualidad. Pensemos que hasta ahora se tenía la costumbre de poner la mano en el par de luz del Pórtico de la Gloria, además de dar los conocidos croques, al Santo dos Croques. Una vez que se cerró eso, la catedral, en tanto que santuario, que no olvidemos que la Catedral de Santiago es un santuario de peregrinación y por encima de todo es un santuario, genera inevitablemente ese tipo de ritualidad, una ritualidad más personal, una ritualidad de relación, una ritualidad de tocar. Y eso no es anecdótico, sino que existirá siempre que exista la catedral y siempre que la catedral no pierda esa condición de santuario. Entonces, esa relación que establece el peregrino con ese santuario siempre es más que eclesiástica, entiendo, ¿no? Es, digamos, en paralelo a lo eclesiástico. La catedral como tal es tres cosas al mismo tiempo a estas alturas.
Es catedral en cuanto es la cátedra del arzobispo, la cabeza de la diócesis, en cuanto es una iglesia en donde se participa de los ritos colectivos establecidos por la propia iglesia, es un monumento y por lo tanto es visita y es atracción cultural, pero es un santuario. Es un lugar donde el peregrino, fundamentalmente el peregrino, intenta establecer una relación especial con una presencia que es un pasado, que es una historia, y también con una presencia que es la del apóstol. A lo largo de toda la historia esa relación fue inevitable. Al principio era una relación directa en la tumba del apóstol, después fue una relación indirecta a través del abrazo al apóstol, y finalmente fue una relación todavía más indirecta a través de los ritos que se daban en el pórtico de la gloria. Pero si cortamos esos ritos se van a reproducir inevitablemente, inexorablemente, y eso es la esencia, además, de la propia catedral. Claro, muchos, lo comentabas tú antes, José, tenemos muy claro lo que era ir a la catedral y dar esos croques al santo, que esa entrada, o Mestre Mateo, ¿tiene alguna base o simplemente es algo que se fue reproduciendo? No tiene más base que cualquiera de los ritos que surgen espontáneamente a lo largo de la historia de la catedral. Fundamentalmente la base era la que intentaba apuntar antes, es el hecho de que toda la ritualidad, la compleja ritualidad medieval que giraba en torno al altar mayor, quedó cortada en el momento que se cierra el presbiterio y todo aquel conjunto de ritos queda reducido únicamente al del abrazo. A partir de ese momento empieza a surgir un rito en otro lado, un rito distinto, un rito espontáneo, que no podemos seguramente fechar con exactitud, que no tiene por qué ser necesariamente muy antiguo, pero que responde a esa necesidad básica de los peregrinos, de los que asisten a la catedral con un sentido más allá de lo puramente cultural o patrimonial, que es el estar en contacto, en hacer un gesto que los ponga en contacto con esa presencia que ellos buscan allí y que se reproduce en todo el santuario. Eso es además un fenómeno que se da en cualquier parte de la propia catedral. En el caso del abrazo al apóstol o de la visita a la cripta, ¿tiene una base más eclesiástica o estamos un poco obsesionados, entre comillas, con que estén o no allí los restos del apóstol? Lo importante para el peregrino, para el creyente, para el que viene buscando esa relación con el apóstol, no es tanto que esté o no el apóstol, sino que crea que está el apóstol, que se haya elegido ese lugar como el lugar de contacto con este apóstol en concreto. El abrazo al apóstol, que es lo único que queda, insisto, de un ritual mucho más complejo que existía a lo largo de la Edad Media, ese abrazo es ese contacto. Es ese contacto que antes se ejercía quizás de manera directa, pudiendo acceder y tocar a las propias reliquias, pero en el momento en que eso deja de ser posible, hay que contactar, sigue sintiendo la necesidad de contactar. Es un hecho inmanente a la condición de santuario, y si no pudiesen hacerlo ahí, pues surgiría otro rito y surgirá otro rito en otro lugar cualquiera de la catedral. Insisto, es inmanente a la condición de santuario. No nos debe extrañar por el hecho de que sean modernos o que lo haga gente aparentemente sin un sentido religioso, por lo menos de manera directa, no debe de extrañarnos, no es algo anecdótico, es algo que se va a reproducir de mejor o peor manera a lo largo de la existencia de la propia catedral. Yo a veces siempre decía, si coloco una fotografía de alguien en una pared de la catedral, seguro que a los 3 meses tiene velas. ¿Por qué? Porque la sacralidad que está en el propio santuario, en todo él, y que es donde se fundamenta la relación de los que vienen, independientemente de que lo sientan así o no, va a generar todo tipo de ritualidad en el lugar que sea. Y si no puede ser dentro, como ahora, surgirá fuera.
José, hablaba antes de que tú has realizado muchísimos trabajos en torno a este santuario. Uno de ellos tenía que ver con las excavaciones, que aparte arrojaron resultados muy imponentes, como que el culto que se le atribuye a Santiago desde el siglo IX se remonta a mucho antes. ¿Queda mucho por saber de la Catedral de Santiago? Sí, la catedral es un cúmulo de hechos, de circunstancias, de restos que tienen prácticamente 2000 años de antigüedad, no como catedral, evidentemente como catedral surge en la Edad Media, pero que está todavía una parte importante de ellos por descubrir. Las excavaciones no se puede decir que se hayan concluido definitivamente y se siguen encontrando ya no solo nuevos restos, sino nuevas interpretaciones, nuevas valoraciones. Hoy mismo acabo de dar una conferencia en un ciclo dedicado en homenaje a un hispanista americano, John Williams, que también se preocupó por la catedral, y nos damos cuenta constantemente, como siempre hay aportaciones novedosas, siempre hay algo que decir. La catedral no está ni mucho menos todo dicho, y en lo que a mí respecta, el problema del origen al que te has referido es uno de los, quizás, de las grandes incógnitas, de los grandes enigmas, y de los que todavía queda mucho, por supuesto, que estudiar. Claro, pero en un santuario tan importante en el que durante siglos y siglos se han hecho tantas modificaciones, todos lo hemos estudiado sobre el edificio, ¿cómo se podría saber más de lo que hay en el origen? Fundamentalmente continuando las excavaciones allí donde todavía sea posible, continuando los estudios sobre los restos que ya se tienen. Bueno, creo que en los últimos años se avanzó mucho en este y en otros aspectos de estudios de la catedral, como también se está avanzando recientemente mucho en su recuperación, en su restauración. La catedral es un edificio y una institución y un ente vivo en todos los sentidos y con una vida muy larga y llena de cuestiones que están por resolver y que tienen que seguir siendo estudiadas, deben seguir siendo estudiadas, incluida esa parte a la que te refieres, que es una parte más incómoda, más costosa, porque genera, lógicamente, trabajos de excavación, trabajos de obra, por decirlo así. José, ahora que vemos a la catedral sufriendo por muchas circunstancias, hay un plan director para hacerle una gran actuación para su reforma. Yo no sé si una persona como tú está a favor o en contra de que circulemos alegremente cuando queremos y el número de personas que queremos por dentro de la catedral. ¿Debería limitarse para conservarla? Bueno, ese es un problema realmente delicado y grave. Yo creo que se está atendiendo ahora. Hay un plan director, es decir, hay una intervención ya sistemática, no como hasta hace años, que era más, digamos, más ocasional, más inconexa, pero ahora sí. Ese problema va a ser muy difícil, por lo que dije desde un primer momento, es un santuario, y un santuario es difícil de cerrar, un santuario es difícil de acotar, porque tienes que cerrar y acotar sentimientos, y tienes que cerrar y acotar además sentimientos que expresan o que recogen un largo recorrido, porque es un santuario además de peregrinación y de gran peregrinación en la cantidad de peregrinos, pero también gran peregrinación en el largo recorrido que implica acudir a ella como peregrino. Entonces, será inevitable porque la cantidad de gente es cada vez mayor y la catedral fue construida en una ciudad que en aquel momento pues, difícilmente tendría 1000 o 2000 habitantes, en una diócesis que no tendría mucho más y con una afluencia de peregrinos que tampoco excederían en gran medida esas cifras. Quiero decir, la catedral fue pensada para otra demografía, para otra etapa histórica. Adaptarla a esta va a ser complejo, pero va a ser inevitable siempre esa dialéctica entre conservar y respetar la esencia de la propia catedral, que es que la gente entre y participe y contacte con el apóstol. Eterno dilema, sin duda. José Suárez Otero, muchísimas gracias, como siempre, por atender a esta casa. Un saludo. Ha sido un placer.
Seguimos con otra historia. Fue plantado en 1925 de manera simbólica al lado de la estatua del creador de nuestro himno, de Eduardo Pondal, esa estatua que tiene en los jardines de Méndez Núñez en A Coruña. Un temporal lo tiró hace 2 años, pero hoy les contamos cómo gracias al arte tiene una nueva vida. El escultor Enrique Tenreiro se encontró con los restos cuando iban a ser destruidos y vean lo que ha hecho. Por favor, parar de extraer esto. Dice, bueno, te doy 48 horas y en 48 horas si me traes una carta de mis jefes, paramos esto, si no se quema todo. Fui corriendo allí, no sé qué, oiga, soy escultor, no sé qué, por favor, tal, pero ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Digo, no, que me lo den, por favor, que yo lo... ¿Pero qué quieres hacer un negocio? Yo quiero hacer una escultura, ¿para qué? Digo, no, por Pondal, va. Y me hicieron un escrito, me dieron primero un aviso, un cosa de que me iban a hacer un escrito con calma. Entonces fui a ella y digo, mira, ya tengo... bueno, vale, entonces te lo damos. Me lo llevaron unas grúas, la de Dios, lo llevé primero a una finca. ¿Esto lo sacaron con grúa? Sí, una grúa, pues, esto pesaba más de 1000 kilos en su momento. Ahora le he quitado unos 300 kilos porque lo cuento por contenedores, cada uno 20 kilos y aparte ha quitado ya bastante humedad, ha evaporado bastante, a lo mejor otros 100 kilos, pero aún así en 600 está. Bueno, total, que lo sacamos y lo rescatamos y que es todo muy curioso. Estaba contando antes a Marcos porque, fíjate tú, se cayó, lo salvaste vosotros, lo salvó el Lago de Galicia, que pues, si vosotros no habláis de él, yo no me entero, nadie se entera. El 14 de febrero, que he visto al revés, 1402 es el 2014, o sea, es como una cosa del código da Vinci, que estaba programado de que la naturaleza Tierra lo sacara ese día, el 2014 al revés. ¿Para qué? Pues para que, como el año que viene es el aniversario de Pondal, la propia naturaleza lo sacó fuera para que se le hiciera esto. O sea, yo creo que todas las fuerzas de la naturaleza se pusieron de acuerdo. 2.600 deportistas participaban este fin de semana en Pontevedra en una de esas durísimas pruebas atléticas, la Gladiator Race. Los participantes demostraron su resistencia superando hasta 33 obstáculos, como nosotros lo hemos vivido desde dentro. Vean. Magullado, pero sigue vivo este compañero. Gracias, nos vemos mañana a partir de las 9, se quedan ya con Vía V.